está viendo bien? ¿Texto? Sí, se ve su cámara. ¿Se ve temas que se van a desarrollar en el curso? No está compartiendo pantalla todavía. No está compartiéndose bien. A ver. Ahora. Está cargando. Está cargando ahora sí se ve su pantalla, doctora. Ya, básicamente en esta primera parte se las he traído porque como acá en estas clases vamos a tratar todas las preguntas que ustedes han mandado, lo cual no ha sido una tarea muy fácil porque ustedes son aproximadamente de 180 alumnos, hemos tenido que revisar 360 preguntas para sistematizarlas. Entonces, como ustedes comprenderán, de todas maneras, trabajar 90 preguntas en cada teoría no ha sido muy fácil. Entonces, hemos sistematizado, hemos agrupado los temas, las preguntas algunas se han repetido y es cierto, y era lo esperado también, porque de todas maneras, si los textos son muy cortos, no hay mucha variedad, ¿no? De repente con Marta hemos visto la posibilidad de ir ajustando cómo sería la actividad para que sea más provechosa para ustedes, ¿no? Y también que nosotros podamos responder de una manera más adecuada, porque ahora vamos a responder, pero ha sido realmente una sobrecarga de trabajo. Honestamente ha sido una sobrecarga de trabajo para nosotros, sobre todo teniendo que también nosotros dictamos otros cursos y también es la misma mecánica de trabajo por ser un curso virtual. Pero bueno, yo les he traído aquí los temas que se va a desarrollar en el curso porque han habido muchas inquietudes de algunos otros temas que no los hemos desarrollado porque van a ser parte del curso, ¿no? Por ejemplo, había muchas preguntas dedicadas a muestreo. Y acá el muestreo es una clase, lo mismo también hablaban mucho sobre prueba de hipótesis, estimación de parámetros, y toda esa segunda parte del curso básicamente toca eso, ¿no? Las 4 primeras son la primera unidad, y de acá hacia abajo todas son las pruebas de significación y todo lo que es teoría de probabilidades y pruebas estadísticas. O sea que no lo hemos tocado eso a profundidad. Nosotros hemos podido sintetizar las preguntas más o menos en estos grupos de preguntas, ¿no? También muchos les interesaba la parte de las encuestas. Entonces, aquí básicamente en esta primera parte no se entendía bien el rol de la estadística descriptiva y analítica, en qué momento se puede corregir en el procesamiento de datos, qué cosa es una corrida de frecuencias, cómo se puede establecer un adecuado plan de análisis que evite un posterior error de la recolección. El resto de preguntas en encuesta es qué es una encuesta precodificada, cuántos sujetos en la prueba piloto, qué es un estudio exploratorio, cuándo se debe hacer, es necesario validar encuestas, cómo se validan los instrumentos de recolección, ciertas preguntas, si ciertas preguntas respecto a un tema sensible, cuáles serían las ventajas y desventajas de un cuestionario autoadministrado frente a una entrevista. Como se dan cuenta, algunas les he copiado exactamente las preguntas para que ustedes vean que a veces no son muy claras, ¿no? Tienen que ser un poquito más claras las preguntas, ¿no? Importancia de tener 2 o más encuestadores. ¿Qué programa estadístico elegir? Bueno, esta parte ha sido más que nada para todo lo concerniente al primer texto, porque lo otro que seguía ya era, creo, sobre variables. Bueno, ese era también plan de análisis que correspondía a la primera. Vamos a comenzar con las presentaciones, porque en las mismas presentaciones he tratado de aclarar algunas cosas. Ok. Primero, bueno, una definición de estadística para recordar que básicamente es una ciencia que organiza todos los datos con la finalidad de poder tener una información, ¿no? Y hacer inferencias, ¿no? Generalizar, pronosticar, todo eso es lo que hace la estadística, ¿no? En base al tratamiento de todos sus datos. Acá tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Aquí la estadística descriptiva había alguna duda, sí que cuando se hacía esta ya no se hacía la otra. La estadística descriptiva se puede aplicar a la población o a una muestra, porque yo antes de aplicar la generalización, primero puedo decir cómo está compuesta mi muestra, si hay una mayor proporción de sexo masculino, femenino, yo puedo decir cuánto es la media de la edad,
¿no? El promedio de determinadas características. Entonces yo puedo hacer la descripción en una muestra o en una población. Y no por eso voy a dejar, ¿no?, de hacer las inferencias o las generalizaciones, ¿no? Porque la inferencial dice pues que se dedica su objetivo es la generalización acerca de un grupo mayor basado en un grupo de menor muestra. Bueno, aquí adelantando, porque decían, ¿cómo debe ser la muestra para poder hacer la inferencia estadística? Y eso es importante y lo vamos a tratar más en el muestreo, pero más les adelanto que tiene que ser pues una muestra que represente a la población. Si es una muestra sesgada, definitivamente yo no puedo generalizar. Es como si yo cogiera el grupo de alumnos de ustedes y diga que así son los jóvenes peruanos. No sería cierto, porque ustedes son una muestra sesgada, son un grupo de alumnos universitarios, ¿no? Ni siquiera podría generalizar yo para decir que así son los alumnos de San Marcos, porque para que yo pueda generalizar cómo son los alumnos de San Marcos, tendría pues que tomar de todas las facultades, de todos los horarios, tratar de hacer que en esa muestra sea lo más representativa de la universidad. También hablábamos del método estadístico, de 4 etapas importantes que tiene el método estadístico. Y en la parte de diseño de estudio tiene varios elementos que tener en cuenta: problema, hipótesis, variables. Mucho preguntaron sobre la definición de variables, control de variables extrañas, pero esto hemos mencionado como un contexto en el cual se hace el diseño, ¿no? No porque en nuestro curso vayamos a tocar todita las cosas que se hacen en un estudio, ¿no? Tratamos de tomar la mayor parte, pero no es que hagamos, no es un curso de investigación en el cual tengamos que hablar sobre las definiciones operacionales, cómo se controlan las variables y todo eso. Esto simplemente es un curso de estadística básica, ¿no? Es por eso que a veces yo digo, todo lo que se enseña en este curso, esto uno lo debe saber así como, ¿qué le digo? Como algo que de todas maneras, todo este conocimiento lo tienen que tener ustedes para su manejo diario, porque es lo mínimo que deben saber, porque tienen que con esto ya ir caminando de a pocos, viendo las investigaciones, ir agrandando su conocimiento. Entonces, aquí he resaltado porque las preguntas estaban en esta situación, ¿no? Habían preguntado sobre definición operacional, sobre control de variables extrañas, después preguntaron cuáles eran las variables moderadoras, creo. No sé en dónde lo habrán visto, pero bueno, no importa. De todas maneras, le he sacado para que aprendan a diferenciar cuáles son las variables desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de la investigación. En la investigación consideran muchos tipos de variables, pero aquí desde la estadística solamente 2, cualitativas y cuantitativas. Entonces aquí vamos a comenzar con el interés de la definición operacional. Esto lo he tomado del texto del doctor Alarcón, que es la guía para la investigación en salud. Y es algo muy sencillo, pero importante, porque ese es en el contexto de la investigación que nosotros tenemos que trabajar la definición operacional. Dice, toda variable tiene una definición conceptual que se elabora de acuerdo a los conocimientos existentes, permitiendo su comprensión, pero no su medición. Eso es lo que habitualmente encontramos en los diccionarios, ¿no? Y en algunos textos también dicen, ¿no?, lo que es determinada variable, ¿no? Pero en el contexto de una investigación no solamente nos interesa eso, nos interesa el poder identificarla y medirla. Entonces, en el contexto de la investigación, para poder identificar esta variable, se hace necesario otro tipo de definición, que es la definición operacional. Entonces, la definición operacional es la que establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables. Eso de la definición operacional tiene varios componentes, que ahora no es el momento quizás en los cursos de metodología, ¿no? Porque esto solamente es para que ustedes sepan que esta definición es la que se usa como una definición de las variables en el contexto de la investigación. Y, por ejemplo, si yo quiero, ¿qué cosa va a decir lo que es en cuanto a sexo, por ejemplo, ¿no? El sexo, de repente decimos, son las características que tiene todo individuo, ¿no? O de repente pueden decir uno, no, pero el sexo, vamos a decirlo mejor, que sea identificado mediante la presentación de su documento de identidad. Entonces, ustedes no les interesa la definición de ahí, sino dicen, nosotros vamos a considerar hombre y mujer solamente y de acuerdo a lo que conste en su DNI. Y otros dirán, no, pero mejor, no sé, en el DNI, mejor que traiga una partida de nacimiento, ¿qué le han puesto? Otro dirá, no, hay que hacerle un examen genético para ver qué características tiene o verlo en otro tipo de examen. Entonces, eso va a depender de cómo
yo voy a obtener la información. De repente simplemente digo el sexo se verá una variable según lo que declare la persona encuestada. Entonces, si yo digo que soy mujer, punto. Si dice que es hombre, punto. Entonces, eso voy a poner yo, voy a poner cómo lo voy a medir o qué voy a exigir. De repente estoy hablando de la variable tuberculosis y entonces para decir tuberculosis voy a tener que tener tres cosas, la parte radiográfica, la parte vaciloscópica y la sintomatología clínica. Entonces son tres cosas. Si tiene dos, ya no lo voy a considerar caso o no va a poder entrar a mi estudio, porque solamente tiene dos elementos. Entonces, la definición operacional es la definición que yo adopto para la variable que voy a estudiar en el contexto de la investigación. Entonces, esa es una definición operacional. También hablaban de las variables extrañas. Decían, ¿por qué esto lo hablaron básicamente en la parte que decía el uso de en los usos de la estadística? Decía, ¿no? Una aplicación al control de variables extrañas. Igualmente, en los estudios experimentales, ese es otro detalle que, bueno, quizás entonces, en los estudios experimentales hay dos elementos, la causa y el efecto. Todo efecto está precedido de una causa y hay varios postulados respecto a un estudio experimental. En el estudio experimental ahí es donde tenemos realmente las variables dependiente e independiente. Hay muchas escuelas en investigación que para toda investigación le ponen siempre variable dependiente e independiente. Ese es un rompedero de cabeza. Como nosotros hacemos más la parte, al menos yo soy del área de epidemiología, nosotros realmente en las investigaciones, la única que le consideramos variable dependiente e independiente, porque así es realmente la definición, es para los estudios experimentales, porque eso de dependiente e independiente es cuando el investigador puede manipular la variable. Si el investigador no manipula ninguna variable, estamos en un estudio observacional. Entonces, ¿de qué variable dependiente o independiente estamos hablando si el investigador no manipula nada? Es un estudio observacional. Pero hay algunas escuelas que de todas maneras quieren poner en cualquier estudio variable dependiente e independiente. Y eso no está bien porque confunde. Entonces, esto de causa-efecto solamente para un estudio experimental, porque ustedes saben que cuando hay un experimento, uno tiene que controlar todo para ver realmente esta relación causa-efecto lo más pura posible. Si yo pudiera hacer una cosa ideal que solamente viera esas dos variables y cómo reaccionan, sería excelente. Pero en la naturaleza no existe así, pues las variables puras, sino que están rodeadas de otro tipo de variables que desafortunadamente algunas tienen efecto, tienen alguna influencia en este resultado de acá. Entonces, cuando el investigador se percata de eso, o por la bibliografía que revisa y se anuncia que haya variables que afectan a este resultado, entonces se trata de controlar estas variables para que este efecto se vea más transparente. Pero eso no quiere decir que hayan otras variables del entorno, ¿no? Que también afectan o tienen influencia en el efecto, pero el investigador no puede controlarlas. Por ejemplo, de repente sus sujetos de estudio tienen algún problema, que les digo, genético, algún problema metabólico que no es visible y sin embargo va a tener un efecto en el resultado. De repente otro tiene otra cosa que también va a afectar el resultado y que tampoco no ha sido consciente el investigador. Entonces acá tenemos dos tipos de variables. Una variable que le llaman moderadora o confusora también, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es semejante a la variable considerada confusora y actúa sobre el efecto. Esta variable actúa sobre el efecto. Pero cuando el investigador es consciente de esto, la manipula y la controla. O por lo menos, si se da cuenta, la puede controlar en el análisis. Y hace un análisis especial para hacer el control de esta variable moderadora o confusora. Cuando ustedes estudien más en profundidad un poquito de investigación, van a ver que hay efecto confusor y que hay que controlar. Está dentro del grupo de los sesgos que se producen en la investigación. Pero en este curso no lo vamos a ver porque no es un curso de investigación, sino un curso de estadística básica. Cuando realmente ya ustedes hagan investigaciones un poco más grandes, en otros cursos de más adelante, van a ver todos estos aspectos de la investigación de una manera un poquito más desarrollada. Ahora fíjense, esta variable moderadora, el investigador la manipula y la controla. Pero acá hay otra que se llama la variable interviniente o extraña. Esa es la que le digo que el investigador, por ejemplo, esta variable tiene algún
alguna influencia en ese efecto, pero a veces el investigador no es consciente. Como les digo, si pues, el sujeto de estudio tiene un problema genético, un problema metabólico, fácilmente a veces el investigador no se da cuenta, pero va a tener una influencia en la respuesta. Por ejemplo, si es a medicamentos, van a tener una respuesta determinada. Uno tiene una cosa, otro tiene el otro. Entonces, para el control de todas esas variables que van a poder tener influencia en el efecto, pero que el investigador no las manipula ni controla, se realiza una técnica que se llama la aleatorización. Entonces, se produce o se aplica la técnica de aleatorización y se controla estadísticamente por proceso estadístico ese tipo de variable. Cuando hablemos de muestreo, vamos a hablar un poco más de esto, de lo que es la aleatorización, porque la gente confunde la aleatorización con el muestreo aleatorio. Van a ver ustedes que no tiene nada que ver uno con otro. Que sí son procesos al azar, sí, pero es distinta la idea. ¿Qué cosa es la aleatorización? Rápidamente la mencionemos. Es un procedimiento para el control de las variables extrañas que consiste en distribuir a los sujetos de estudio seleccionados en grupos de comparación mediante un proceso aleatorio que garantice que cada sujeto tenga la misma probabilidad de estar en uno o en otro grupo. Entonces, una vez que yo he seleccionado a todos mis sujetos de estudio, por ejemplo, tengo que formar 3 grupos, entonces aleatorizo, busco mis números aleatorios y conformo 3 grupos, ¿no? Y así de esa manera reparto el problema o los problemas que hayan en 3 grupos, o sea, los grupos se hacen comparables, ¿no? Entonces, pero eso sí, la aleatorización exige la posibilidad de manipular a los sujetos de estudio. ¿En qué situaciones tengo esto? Cuando hago un estudio experimental y hay un consentimiento informado. La persona que entra al estudio le dice, mire, vamos a hacer un nuevo tratamiento, vamos a probar este nuevo tratamiento, pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar sin tratamiento. Usted va a tener el mejor tratamiento que existe hasta ahora en el mercado, pero hay unos que le vamos a dar el nuevo tratamiento para poder comparar. Entonces ahí tenemos nosotros la posibilidad de distribuir de manera al azar o aleatoria, si se quiere, a los sujetos para conformar los grupos. Luego viene la etapa de la recolección de datos. Bueno, acá está el concepto de lo que es un dato, cuáles son los métodos de recolección, y aquí también ustedes se han entretenido mucho con los métodos de recolección. Dice, los métodos de recolección pueden ser cuantitativos y cualitativos. ¿De qué depende el método que yo seleccione? Primero de los objetivos del estudio, ¿no? Si, por ejemplo, estoy haciendo dosajes de glucosa o de colesterol, entonces la recolección tendrá que ser pues, con el uso del laboratorio y una ficha de datos. Si estoy haciendo encuestas, también voy a ver si tengo que, por ejemplo, encuestar todo un distrito y solamente tengo 2 encuestadores, bueno, va a tener que ser una encuesta, pero de repente una parte será autoadministrada, la otra va a ser mediante entrevista. Y también los recursos financieros. Yo tengo 10 encuestadoras, pero la plata no me alcanza más que para pagar a 3. Entonces, todos estos entran en juego cuando yo decido seleccionar un método. Hay veces hay la mejor forma de hacer un estudio, pero hay veces la plata no te alcanza o no tienes mucho personal para que lo haga. Entonces, por eso dice que el método seleccionado va a depender de esos 3 factores, ¿no? ¿Qué más? Lo que es la corrida de frecuencias. La corrida de frecuencias es un proceso, si se quiere, que uno hace con la finalidad de corregir datos, ¿no? Se supone que ya en las otras etapas ya se ha tratado de corregir al máximo, pero siempre a veces se filtran algunos errores a la hora que uno quiere digitar. Entonces, uno hace uso de un paquete estadístico del que uno pueda manejar o del que tenga a mano. Y, por ejemplo, yo utilizo el SPS, ¿no? Que es lo que siempre tengo a la mano. Y como yo no manejo, pues, los datos de un distrito ni de todo 5 hospitales a la vez, para las investigaciones que hago hasta el momento al menos me han servido. Entonces, aquí en el paquete estadístico uno tiene, por ejemplo, analizar, estadísticas descriptivas y frecuencias. Uno pide esto y salen todas las frecuencias de la base de datos que uno ha hecho leer por el paquete. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este estudio eran 81 pacientes, ¿no? Eran pacientes neoplásicos. Y fíjense ustedes, ¿no? Para que tengan una idea.
acá dice, por ejemplo, en cuanto a la edad, había solamente se consideraban adultos y pediátricos. El pediátrico era hasta antes de cumplir los 18 años se consideraba pediátrico. Ya a los de 18 para adelante ya era adulto, o sea, tengo dos categorías para la edad nada más. Y entonces acá salían 81 pacientes, ¿no? 81 pacientes, y fíjense, ¿en qué servicio estaban estos pacientes? Entonces, miren, yo veo los servicios, hay 81, pero miren lo que encuentro acá, ¿no? Si yo tengo 13 pacientes pediátricos, ¿qué cosa debo esperar? Que todos esos 13 pacientes estén en pediatría oncológica, pero sin embargo, no está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uno comienza a revisar, ¿no? Las historias y las tiene a mano. Y, perdón. Y estos 6 pacientes pediátricos entonces habían sido internados en otros servicios porque había faltado camas, ¿no? Y los habían pasado a medicina oncológica. Entonces, claro, eso finalmente para lo que se estaba estudiando no tenía mucha importancia, pero, por ejemplo, si yo hubiera tenido que ver algo de tiempo de uso de camas o cosas así, habría tenido que ver que, por ejemplo, acá habrían habido insuficientes camas, ¿no? Que han tenido que facilitarse camas de medicina. Pero acá, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, eso no, para el estudio no interesa la ubicación del niño, si es que ha recibido el tratamiento adecuado para él, solamente que le dieron la cama en medicina oncológica. Pero he averiguado si era problema de digitación, si era, porque así nomás yo no me di cuenta de que habían hecho esto, porque dije, ¿dónde habrán estado los pacientitos estos? ¿No? Tenía que haber visto si se han equivocado en digitar esto, el otro. Entonces, buscar a todos esos pacientes que eran acá, buscar los 13 pacientes, ubicar a estos 7 y ver cuáles eran los que habían estado. Y llegué a la conclusión de que habían estado en medicina oncológica. Definitivamente, ese no es un problema que lo haya generado el encuestador ni el que llenaba los datos, sino que ha sido una situación propia del hospital. Pero yo, ¿cómo llegué a eso? O sea, yo lo dejo así porque realmente el problema no ha sido en ningún momento de la toma de datos, sino ha sido un problema del hospital, que como no tuvieron camas, lo pusieron en medicina oncológica. Entonces, a esto me refiero, que cuando ustedes encuentren una discordancia, tienen que averiguar, investigar quién se equivocó, porque siempre hay que ver en dónde está el error. El error ha sido en la toma de datos, ¿no? Por eso que cuando uno hace, sobre todo las encuestas, uno tiene un supervisor de campo. El supervisor de campo se encarga de chequear que no falte absolutamente nada en el llenado de la encuesta. Y si le alcanza el tiempo, también ve que haya congruencia en los resultados. Porque, por ejemplo, si hay historia de lactancia materna para las madres, no podría haber marcado arriba sexo masculino, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si uno lo ve, uno tiene que hacerle corregir al encuestador y hacerle ver que tiene que tener más cuidado. Entonces, mira, haz esta corrección porque has llenado historia de lactancia y has marcado acá sexo masculino. Entonces, uno hace, cuando esté en el campo, por ejemplo, ahí inmediatamente se corrige. Y si el dato está mal, mira, regresa a la casa y averigua. Entonces, hay veces no hay esta persona en el campo y entonces se llevan las encuestas al lugar de trabajo y ahí comienzan los lamentos porque, uy, se han olvidado acá, no marcaron acá, no se sabe si no hay información o se olvidó de marcar. Ahí comienza uno a penar, ¿no? Entonces, es siempre mejor contar con una persona que sea un supervisor de campo. Y ahora no crean que el supervisor de campo se les dice porque está en el campo, ¿no? Yo puedo ir a trabajar a cualquier distrito de acá, hasta en un hospital mismo, pero voy chequeando, si así sea recoger historias clínicas o llenar un instrumento con historias clínicas, uno tiene que estar supervisando en el in situ cuáles son las fallas. Entonces, cuando va a las fallas, y como les decía, hay veces las encuestas no son precodificadas, uno tiene que codificarlas. Entonces, por ejemplo, en el libro de códigos, si es masculino, le pones 1, si es femenino, le pones 2. Entonces, uno pone 1 y 2. En esa situación de codificar también puede haber un error humano. Entonces, ahí también hay que revisar. Y luego, con esos números, el digitador no se fija si está bien o no, él solamente mira la columna de digitación y digita a ojo cerrado. Entonces ahí hay veces también hay errores de digitación y por eso a veces uno pide edad, bueno, acá ha sido fácil, ¿no? Porque era adulto o pediátrico. Pero en otras hay veces hay que escribir los números. Y entonces cuando uno escribe los números, hay veces sale 112,
en vez de tener 12 años u 11 años, entonces uno tiene que chequear cuál ha sido el dato y es corregible. Si uno corrige esto, ahí uno no hay ninguna falta ética, porque uno simplemente está viendo que no hay el error, que hay el error y que uno lo está tratando de subsanar por una digitación, por haber marcado una cosa mal, como por ejemplo que sea masculino y que haya tenido historia de lactancia materna. Es obvio que tiene que ser mujer. Pero ¿qué pasa si uno pide una opinión de algo y no la han llenado? Ahí viene el problema, ¿no? Si uno está con preguntas abiertas, si se han olvidado de llenar alguna pregunta o alguna otra cosa, que uno no tiene ni la menor idea de qué cosa es, si se ha olvidado, ahí sí, uno tiene que poner sin información. Yo no se cuida de no poner sin información porque esas son las no respuestas. Cuando en un conjunto, ¿no?, de preguntas o de encuestas, hay encuestas que tienen más de un 10%, ya se tiene que descartar esa encuesta porque no sirve y entonces el estudio va perdiendo fuerza. Porque si yo tenía una muestra que, por decirte, sea 110 y ya tengo 25 encuestas menos, entonces ya me quedé con menos de la muestra. Entonces mi estudio como que ya va a tener cierta restricción para poder tener validez. Es por eso que cuando hay estudios en los cuales uno ha hecho una prueba piloto y ve que muchas personas no responden algo y más o menos se calcula en un 20% de todas las encuestas que ha hecho en la piloto, 20% han tenido errores o no han querido responder, o no simplemente no quieren participar en la encuesta pese a que ha salido sorteada a su casa. Entonces, ¿qué hago? En vez de sacar 110, tendré que sacar pues 150 encuestas, preveyendo todo lo que me va a pasar y que me voy a quedar con 110 para que mi estudio tenga cierta validez. Entonces tengo que pedir un exceso para poder tener más o menos un estudio válido. Entonces preguntaban en qué momento se puede corregir. Se puede corregir desde que está uno en el campo, cuando llego a la parte de trabajo, cuando hago la corrida de frecuencias es la última vez que uno tiene la oportunidad de revisar porque ya de ahí ya entra el proceso del análisis estadístico. Entonces ahí uno chequea y ve claramente, ¿no? Cuando a veces ven frecuencias y ve cuando es edad están todas las edades y de repente por ahí uno ve 109, ¿no? 109, bien difícil que tenga una persona 109 años, entonces tiene que remitirse al documento, ¿no? A ver dónde se han equivocado. También insistieron mucho en los métodos usados para la recolección, que teníamos los cuantitativos y los cualitativos. Me han preguntado bastante de grupo focal, entrevista no estructurada, pese a que en el texto dice, ¿no? No es objetivo del curso hacer el desarrollo de los métodos cualitativos, pero mencionaremos los más conocidos y aplicados en el campo de la salud, que son los grupos focales, la entrevista no estructurada y la observación directa, entre otros. La observación directa es la que usamos mucho. Estos métodos son más usados en ciencias sociales. Entonces, ahí porque casi todas son opiniones, observaciones, estar en la comunidad, ver qué hacen, qué factores tienen para determinada respuesta. Entonces, estos métodos nosotros los manejamos poco. Que se estén usando ahora, porque las investigaciones son más grandes, más complejas, no quiere decir también que nosotros dominemos todos los métodos cualitativos, olvídense. Hay que tener una habilidad. Generalmente los profesionales de las letras, ¿no? De las carreras de letras, los psicólogos, antropólogos, sociólogos, ellos manejan muy bien estos métodos cualitativos, ¿no? Entonces, ahí viene lo que son los estudios multidisciplinarios, sino que a veces uno, al menos yo era un poco ignorante. Yo una vez tuve la oportunidad de participar en un estudio grande en una comunidad y habían antropólogos, habían 2 antropólogas y realmente ahí valoré el trabajo de los antropólogos porque ellos primero fueron 3 meses antes a la comunidad donde íbamos a trabajar para sensibilizar a la comunidad, vivieron con ellos, es decir, hicieron un trabajo excelente. Cuando llegamos nosotros, la comunidad colaboró para hacer el trabajo y era un trabajo bien, bien complicado y sin embargo pudimos realizarlo. Para nosotros fue una sorpresa poder desarrollar el trabajo, pero fue gracias al trabajo de las antropólogas, ¿no? Y ellas habían hecho sus grupos focales y ahí vi cómo los hacían. Y la suerte de que una de las antropólogas, ella sabía quechua y entonces llegó a la comunidad y conversaba en quechua con la comunidad. Tuvimos ahí, fue una experiencia interesante porque tuvimos que para explicar, para la hora del consentimiento, teníamos que hacer rotafolios para explicar.
Para la firma, no tenían firma, no tenían DNI. Con el presidente de la comunidad hablamos, llegamos, ponía su huella digital, la persona si estaba de acuerdo. Es decir, muchas cosas que realmente uno aprendió, ¿no? Para nosotros fue una de las investigaciones más aleccionadoras que tenía. Y ahí pues vi que realmente estas personas manejan su campo, definitivamente. Nosotros a veces podemos hacerlo, porque el médico siempre se arriesga a entrar en todo, pero realmente la calidad del trabajo es completamente distinta. Y ellos, por la naturaleza de su carrera, de su profesión, ellas trabajan y dominan muy bien estos métodos, porque es para el grupo focal. Hay que tener un arte para hacer hablar a la gente sin que uno sesgue la información, porque la gente siempre dice, ¿y usted qué opina? Pero a usted no le parece tal cosa, la gente te dice así. Entonces, tú tienes que saber llevarlos al otro terreno porque tú no puedes influenciar para nada en este grupo que está conversando contigo. Y algunos son insistentes, pero ¿usted qué opina? Pues diga, ¿usted acaso no es cierto lo que yo le digo? Como que quiere que tener el asentimiento de las cosas que dicen y uno tiene que simplemente mantenerse. Entonces uno tiene que tener un arte para saber salir de esas situaciones, ¿no? Ahora, el grupo focal básicamente, como le decía, eso era un método usado antes en las investigaciones sociales y en marketing, ¿no? Pero ahora sí ya también se utiliza para el campo de la salud, básicamente para las opiniones, necesidades, ¿no? Hasta para hacer intervenciones en el entorno. He visto que algunos arquitectos están trabajando con grupos focales para ver qué necesidades percibe la población, qué cosas necesitan, qué cosas quieren. Y entonces ahí vemos cómo tienen efecto este tipo de recolección de esta información, que es completamente distinta a la que a nosotros a veces nos interesa o le interesa la epidemiología, que son los cuantitativos, porque a nosotros nos gusta buscar la relación de los factores, medir. Entonces, para hacer todas esas predicciones, para hacer esas relaciones, nosotros necesitamos números, teoría de probabilidades. Entonces, nuestros caminos como que están un poco distintos, pero por ejemplo, también participé en otra investigación en la cual teníamos que elaborar un cuestionario con las trabajadoras sexuales. Entonces nosotros, fue una de nuestras primeras experiencias frente a este grupo cuando recién apareció el problema del VIH, y no teníamos la idea ni siquiera, y ellos manejaban un lenguaje muy especial de la cual nosotros no sabíamos en detalle qué cosa significaba. Entonces pedimos el apoyo de una psicóloga para que haga un grupo focal. Y fue realmente interesante, nosotros estuvimos presentes en el grupo y salió una información riquísima de cómo llamaban y los tipos de hábitos que tenían ellas, cómo llamaban a los tipos de trabajos que ellas ofrecían, cómo era su control, cuál era su exposición al riesgo. Es decir, nos orientó mucho para poder hacer la encuesta, ¿no? Ya con toda esa información ya no poníamos pues todas las cosas muy rebuscadas, sino le decíamos como dicen, las cosas las llamábamos por su nombre, como ellas lo llamaban, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿alguna vez has tenido, ellas a la sífilis le decían que tenían la sangre movida, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has tenido la sangre movida? Sí, sí he tenido 2 veces y me han dado tratamiento. Esa era que había tenido sífilis, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de ver cómo manejaban ellos su lenguaje y realmente sacamos el insumo para poder desarrollar la encuesta, que era lo que nosotros necesitábamos para poder hacer la intervención en este grupo. Entonces, como les digo, hay veces uno se vale de estas herramientas, pero no hay necesidad de que yo o sea, sé que la tengo que utilizar para un determinado fin, pero no necesariamente la tengo que hacer yo, porque de repente, claro, yo me meto a hacerla, pero no va a tener quizás pues la calidad o todo el requiebre que debería tener cuando lo hace un profesional especializado en esto. De otro lado, no es que los métodos cualitativos estén ahí paralizados esperando que los llamemos. Entonces, en ese sentido también estos métodos han avanzado y ellos también tienen sus diferentes paquetes para analizar esta información. Por ejemplo, el Atlas T es un paquete que se utiliza para el análisis de datos cualitativos. Y así por el estilo, es el que yo conozco, que he visto que con el que están trabajando, pero han salido otros más que yo, como no paro metido en esa área, honestamente no sé cuáles serán los otros que yo he escuchado del Atlas T, pero de otros no, porque es lo que más cerca tengo. Pero así es, entonces eso también está generando su mundo especial para manejar ese tipo de información. Bueno, aquí también viene después las etapas de la encuesta, donde estaba a ser el estudio exploratorio y la prueba piloto.
En el estudio exploratorio, dice, el estudio exploratorio consiste en reconocer las características sociales, culturales, ambientales y la distribución geográfica de la población en estudio. Ojo que este nombre de estudio exploratorio está en el contexto de la encuesta, dentro de todos los puntos que hay que hacer en una encuesta. Ojo que acá son 5 y después hay cada uno de estas partes en la cual está dentro, porque también hay un estudio exploratorio que se hace cuando vamos a ver las medidas de tendencia central y resumen, que es un juego para ver el comportamiento de los datos, que se hacen montones de gráficos, pero no nos referimos a ese estudio exploratorio, sino al estudio exploratorio en el contexto de la encuesta. Sintetizando, el estudio exploratorio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo cuando estoy haciendo mi encuesta o cuando tengo pensado la encuesta, tengo que ir al sitio donde yo voy a hacer la encuesta, ¿no? Para conocer sobre qué terreno voy a trabajar, cómo voy a trabajar, y entonces nos va a permitir muchas cosas, ¿no? Desde si es factible llegar, cómo me va a aceptar la población, el nivel educacional de la población, ¿no? ¿Qué cosa piensa la población respecto al estudio que voy a realizar? ¿Me van a dejar trabajar o no? ¿Cuánto tiempo me estoy demorando en llegar allá? ¿Cuánta es la población sobre la cual pensaba trabajar? ¿No? Y tener todos los elementos en cuenta para un mejor desarrollo de la encuesta, ¿no? Entonces, como dicen, a veces uno hace las encuestas sentado cómodamente en su escritorio y uno se imagina mil cosas, ¿no? Hace las preguntas que a mí me interesan y las que no me interesan también, porque uno dice, pregúntale eso, porque de paso ya sabemos cómo es, ¿no? A veces no tienen ni siquiera claro. Acuérdense que la encuesta responde a un objetivo. Yo tengo un estudio que quiero hacer y entonces mi forma de recolectar datos es mediante la encuesta. Entonces, ahí tengo yo que en la encuesta obtener la información que necesito. ¿Para qué voy a sacar la información que no necesito en mi investigación? Pierdo tiempo, pierdo calidad de mis datos, ¿no? Y sin embargo, y solamente me recargo y no sé después ni siquiera cómo manejarlo, hasta me dificulta el análisis estadístico, porque tengo un montón de variables que ni siquiera sé cómo las voy a poner. Entonces, ahí es importante que con ese estudio uno sepa, ¿no? Vea a las personas, como dice acá, ¿no? De repente las personas no tienen un buen nivel educativo y no voy a hacer un cuestionario autoadministrado entonces, ¿no? Ni las preguntas pueden ser muy complejas. Entonces, el estudio exploratorio es un estudio que lo ideal es que se haga siempre que voy a hacer una encuesta, ya sea en la comunidad o en cualquier sitio. Porque también, por ejemplo, digo, ya no voy a hacer nomás la encuesta aquí en el hospital, vamos a hacer una encuesta a los pacientes de acá, o si no, vamos a ir a sacar la información de tal sitio, vamos a preguntar acá, y uno va y de repente dice, sí, en la mañana voy y saco, encuesto a los pacientes que están esperando. Yo pienso eso, y voy en la mañana a ver y no, ese consultorio atiende en la tarde. Primera dificultad. Entonces, ¿y cómo es en la tarde? Voy en la tarde y veo que, el paciente, vienen los pacientes así, de rato en rato, y tienen que pasar primero a tomarse hacer tal cosa antes de entrar al consultorio. Entonces ya tengo que ir tomando tiempo. Entonces la persona a veces ya, tanto esperado, que le digo, ¿puede hacer una encuesta? Ay, no, ya estoy apurada. Entonces hay que ver el mejor momento, tomar nota de todas esas cosas para ver cuál es el mejor momento para poder conversar con esta persona y explicarle en qué va a consistir el estudio. Entonces no es que porque es aquí ya no más acá ya no necesito hacer porque total lo voy a hacer aquí en el hospital en un ratito, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas las cosas que pueden pasar además, ¿no? Para venir hasta acá hay que pasar por ese sitio que cada rato paran rompiendo, que hay accidentes, hay cosas, entonces hay que tener un tiempo extra para poder llegar, ¿no? Y como la persona, la encuestadora no va a estar yendo y viniendo a cada rato, tiene que ir y quedarse, entonces para que si va ahí, espere nomás a los pacientes del siguiente turno. Y como ya se le junta con el almuerzo, entonces hay que darle aunque sea un refrigerio, ¿no? Con una botella de agua para que pueda esperar hasta la tarde. Entonces, todas esas cosas me van a hacer ver en un estudio exploratorio, porque no es que porque tengo el encuestador, sí que va en la mañana, como se va a demorar ahí, no, mejor que se quede ahí esperando porque trabaje en la tarde y la voy a tener mirando sus hojitas nada más, no. Tengo que darle aunque sea la botella de agua con algo para que pueda la persona poder trabajar bien para la tarde. Entonces, fíjense lo importante que es un estudio exploratorio. No solamente cuando tengo que ir a la comunidad, sino para cualquier tipo de estudio. Porque si no, ¿cómo puedo pensar yo o planificar algo que no conozco ni veo? ¿No?
Ustedes por eso, si es que alguna vez han trabajado así, desde su casa o desde la universidad, sin pensar en cómo iba a ser el sitio donde iban a encuestar, habrán tenido muchos problemas. Comenzando porque de repente la persona que recibe ahí para que ustedes puedan trabajar tiene mal carácter. Entonces ya ustedes, si ven eso, tienen que, aunque sea, ir pensando en que van a sensibilizar a esa persona, siendo más agradables, llevándole un detalle, aunque sea, mire, gracias por su ayuda, por su apoyo, un detalle, ¿no? Aunque sea que le lleven un chocolatito, ya a la persona se le sonríe, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver ustedes para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. La prueba piloto también es algo similar y se complementa con lo del estudio exploratorio. Siempre me decían cuánto es la prueba piloto. La prueba piloto es algo que yo tengo que ver, ¿no? Porque dice, es aplicar el cuestionario en una pequeña muestra de la población o en una población con características similares. Hay veces la población es muy pequeña y entonces no voy a poder aplicarla en la población y trato de buscar, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una población en la Universidad de San Marcos y que sea un grupo chiquito o que tenga esas características, de repente busco otra población universitaria para hacer mi prueba piloto con características similares. Igual puede ser dependiendo de lo que yo esté estudiando. El número adecuado puede ser entre 5 y 30 según sea el número de personas del grupo a quien va dirigida la encuesta. Si el grupo poblacional es pequeño, no se puede tomar muchos individuos para la prueba, pues ellos ya no serán incluidos en la aplicación del cuestionario definitivo o final. ¿Por qué? Porque si yo encuesto una vez, ya una segunda vez hay un aprendizaje de eso y ya la persona como que ya está precavida o ya sabe qué va a responder. En cambio, la primera es una sorpresa y bueno, es su primer acercamiento con el instrumento del cuestionario y puede ser más veraz, ¿no? Más, en cambio, la otra, ay, no, ahora ya la piensa bien y dice, ah, no, acá yo no voy a, ¿por qué tienen que saber todo lo que yo hago, tal, lo que consumo, ¿no? Entonces, ya puede haber un falseamiento de datos en una segunda oportunidad. Entonces, por eso es conveniente que ya con las personas que participaron en la prueba piloto, ya no se les tome el cuestionario definitivo. Y como dice acá, es ideal que el investigador y los encuestadores participen de la prueba piloto. Acá hay varias cosas en cuanto a la prueba piloto, ¿no? Se puede tener información importante acerca de la ejecución de la encuesta, cuál es la hora más adecuada para entrevistar, cómo llegar al lugar, hábitos de la población, ajustarle el cronograma y gastos del presupuesto. Por eso le digo, esta prueba piloto y el estudio exploratorio se complementan muy bien, ¿no? Solo que el estudio exploratorio hay que hacerlo un poquito antes, ¿no? Para poder saber el nivel educacional de las personas y todo eso. Ahora, no voy a decir, pues, no, ahora solamente vengo a hacer el estudio exploratorio, no quiero ver más allá de cuánto me he demorado ni nada. Al contrario, si yo voy una vez y me demoro media hora o una hora y en la otra vez que voy son 2 horas, caramba, la vez pasada solamente me demoré una hora, tengo que ver a qué hora me he demorado solo una hora, porque ahora a esta hora vengo y son 2 horas, entonces un tiempo promedio será 1 hora y media en llegar hasta acá, ¿no? Entonces, toda la información que yo pueda sacar en estos 2 momentos es información complementaria, no voy a decir, no, acá solamente hago la prueba piloto y en el otro el estudio exploratorio, ¿no? Toda esa información es un bagaje que yo lo voy usando. Después, por ejemplo, dice también en cuanto al cuestionario, para ver si todas las preguntas son necesarias, si las alternativas son suficientes, el orden de las preguntas, es fácil el cuestionario para llenarlo. Y para el investigador también, para conocer algo nuevo del problema, de inclusive reformular las hipótesis. De repente él pensó una cosa y cuando ve a las personas hacer otras cosas más, caramba, entonces esto ya no viene al caso, porque ya está viendo más en detalle lo que hace la gente de ese lugar. Después, también le va a permitir decidir cuáles son las encuestadoras que son aptas para el estudio. De repente hay una que es muy tímida y en 2 horas recién ha hecho una encuesta. Y hay otras que en promedio hacen 3 encuestas en ese tiempo. Entonces, definitivamente o la capacita más o tiene que cambiarla, ¿no? Ver cuánto se demora, el tiempo que demoraron las encuestadoras en llegar a la zona. De repente citamos a las 8 de la mañana y ese día también citamos a las 8 y llegaron a las 11. Entonces, definitivamente, averiguar por qué llegó a las 11. Vive muy lejos, ¿no? Y a los encuestadores también les va a servir porque se va a familiarizar con el cuestionario. Entonces, fíjense lo útil que es una prueba piloto. Sobre la encuesta precodificada.
Acá, por ejemplo, estas son precodificadas. Acá también, pero creo que esta no se nota mucho. Esta es la parte de la ENDES, en la parte de la sección de mortalidad materna. Esta es una que se dice en el INS. Fíjense ustedes, acá tienen ya, ¿no? Tienen un numerito, ¿no? Y que dice, por ejemplo, ¿no? Primaria, secundaria, técnica, superior, ¿no? En cuanto a la educación. ¿Cuál es su grado de instrucción? Entonces, por ejemplo, si yo marco acá 4 técnico, entonces el que codifica encierra un círculo, ¿no? Y entonces acá, esto es lo que digitan, ¿no? Acá para el que llena el, ¿cómo se llama? A la hora de la codificación, como ya está precodificada, es más fácil. Pueden llegar acá o de repente algunos ya con esto ya se orientan. Entonces el digitador solamente agarra y todo lo que está ahí ya, eso nomás introduce, ¿no? El número 4. A eso es lo que llaman precodificado, es más rápido. Bueno, los usos de la estadística, acá está, pues, ¿no? Lo que les había dicho, control de variables intervinientes, la aleatorización, que ya la habíamos mencionado, que eso era lo que preguntaban bastante. El análisis de los modelos predictivos y explicativos, ¿no? Y esto de acá del análisis predictivo, ¿no? Dice, el análisis predictivo consiste en la tecnología que aprende de la experiencia para predecir el futuro comportamiento de los individuos para tomar mejores decisiones. Es una frase de Siegel. Esto es lo que llaman ahora la minería de datos. Y realmente es una minería de datos porque no es como los datos que estudiamos nosotros, sino son una cantidad múltiple de datos en todas las relaciones que tiene. Si, por ejemplo, antes decíamos, ¿no? Y en ese texto, por ejemplo, que habla del análisis predictivo, pone un ejemplo bien especial para esto, del análisis predictivo. Si antes con los modelos que teníamos decíamos cuántos helados se van a consumir o se van a vender en esta tienda, hoy en día no sabemos solamente eso, sino sabemos qué características van a tener las personas que van a comprar esos helados. Entonces ya no solamente el número de helados, sino quiénes los compran, porque es una inmensidad de datos y eso se maneja con paquetes estadísticos especiales. No son con cualquier paquete estadístico, y son gente que se dedica a procesar y buscar detalles que nosotros, pues, definitivamente no nos estarían, no los manejaríamos con esa intensidad, ¿no? Hay gente especializada en lo que llaman minería de datos, ¿no? Mini data, lo que dicen los gringos, ¿no? Es lo que trabajan en eso. Y como digo, se están sacando cosas muy importantes y sobre todo se están viendo factores para determinadas enfermedades, porque esos a veces salen para el marketing, para otras cosas, pero de repente vemos que también se puede aplicar en salud y salud agarra y en su afán también de solucionar problemas, coge un montón de cosas que a veces están destinadas para otras, pero que ven también que se pueden aplicar en el campo de la salud, ¿no? Básicamente, eso es esto de la minería de datos, pero los datos tienen que ser bien tomados, por supuesto, ¿no? Eso es lo que llaman los modelos predictivos. Mm. No sé si el delegado tiene algo, alguien ha preguntado o escrito algo en el chat, no sé, alguna cosa que haya quedado pendiente. Falta todavía de la otra parte, ¿no? Sino que quiero dar un recesito, chicos. No, doctora, parece que no hay preguntas hasta ahora. Ya, miren, quiero dar solamente unos 5 minutos máximo antes de continuar con otra parte para que estiren las piernas y bueno, yo también necesito estirarme un poquito. Entonces nos estamos viendo en 5 minutos exactos, ¿ah? Por favor, ahí tienen la hora en su computadora, 5 minutos. Está bien, doctora. Compañeros, por favor, en 5 minutos, por favor, estén atentos a su monitor y atentos a la clase. También, compañeros, los que no han escrito su nombre y su correo institucional en el chat de la plataforma Google Meet, hacerlo, por favor.
Sí, chicos, por favor, escribir su nombre y su correo institucional en el chat de la plataforma Google Meet, los que no lo han hecho todavía. Doctora, tenemos una pregunta de un compañero. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, doctora. Y tenemos una pregunta de un compañero. Sí. La pregunta es de la Peire y dice, ¿qué tanta validez tienen los cuestionarios virtuales, ejemplo Google Forms, para las investigaciones actualmente? Bueno, básicamente, cuando es un instrumento de recolección de información para nuestra investigación, no necesita mucha validación en el sentido de que, por ejemplo, voy a preguntarle su edad, ¿no? Sus hábitos alimenticios, las enfermedades que tiene, o le hago una medición y comparto los datos. Eso no necesita ninguna validación, un instrumento de recolección. Pero si yo, por ejemplo, estoy copiándome un cuestionario que se hizo en España, por ejemplo, para determinar alcoholismo en jóvenes, ¿no? Con 6 preguntas. Eso tengo que validarlo, porque eso lo hicieron para España y yo quiero aplicarlo aquí en el Perú. Entonces, hay que validarlo. Muchos instrumentos con los cuales se miden determinadas actividades, es el alcoholismo, drogadicción, depresión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que validarse. Tienen que validarse y hay veces la validación de uno de esos instrumentos es toda una investigación de por sí, ¿no? O sea, el validar un instrumento muchas veces ya constituye una investigación. Por eso uno tiene que saber qué cosa es lo que está usando y hay veces, como no hay esa validación y lo que toman como una emergencia, hay veces es el juicio de expertos, ¿no? Si es un cuestionario, por decir, para medir depresión o alguno de esos problemas relacionados a la esfera de salud mental, con un grupo por ejemplo, de psiquiatras, se revisa el cuestionario, se aplica en un grupo chico, ¿no? Y van viendo si realmente a la hora de aplicarlo van a medir lo que se quiere, si no tienes un resultado que está mal, ¿no? Es como si tú quisieras medir, ¿qué te digo?, la presión arterial con un tensiómetro de niño, ¿no? Entonces, ahí no, definitivamente no vas a tener una buena medición, de hecho. Igual pasa con estos cuestionarios, si no se han adaptado o no se sabe que realmente van a medir lo que se necesitan de la manera más exacta, no sería muy útil.
Entonces sí, algunas cosas, algunos cuestionarios, algunas de esas cosas sí necesitan validarse. Algo más, no. No, no, doctora. Bueno, yo creo que ya pasó el tiempo porque ahora estamos con el tiempo bastante justo. Sí, Ahora vamos a continuamos. seguir con la segunda parte de lo que eran las variables. Creo que decía acá, si las preguntas son sobre un tema sensible, importante tener dos o más encuestadores, ¿qué programa estadístico elegir? Bueno, también había una sobre plan de análisis. Ya. Bueno, en lo que respecta a tener dos o más encuestadores, es algo sencillo, ¿no? Si tengo plata y puedo pagar más encuestadores para un trabajo, lógicamente lo voy a hacer en menos tiempo. Si es un trabajo muy extenso y tengo dos encuestadores, definitivamente me voy a demorar más. Por eso que digo que la recolección depende mucho del dinero del que dispongo y del personal disponible también, ¿no? Porque de repente también tengo plata, pero la gente no está preparada para ese tipo de encuestas. Entonces, me va a costar trabajo conseguir buenos encuestadores. Sobre esta cuestión de que sea sensible o no una pregunta y que el cuestionario autoadministrado versus al cuestionario tipo entrevista, eso va a depender mucho de los factores que uno tenga a mano, ¿no? Básicamente, primero el nivel educacional de la persona que va a responder el cuestionario. Si, como hemos dicho, la persona no cuenta con un buen nivel educacional, definitivamente un cuestionario autoadministrado no podemos pensar de ninguna manera. Ahora, si son preguntas sensibles, vamos a tener el problema de que de repente no va a responder con mucha veracidad. Entonces hay que tratar de ver cómo solucionar el problema. Realmente cada investigación es creativa. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo de investigación en la población de los reclutas de la Marina, cuando comenzó el VIH, vimos que había esa cierta como un celo para entregar en un primer grupo que trabajamos había como un celo para entregar su encuesta, ¿no? Por más que se la repartía. Y además vimos que la calidad, en la prueba piloto vimos eso, ¿no? La calidad de la encuesta era pésima porque no llenaban nada. Entonces, buscamos la solución, ¿cómo podemos hacer? Entonces fue una cosa media mixta. Los llevamos, entraban por grupos a un aula y habíamos puesto una caja tipo ánfora, ¿no? Como para echar ahí nomás doblando un papel. Y entonces le decíamos ahí, ¿no? Le repartimos a todos la encuesta y le dijimos, esta es una encuesta para tomar, bueno, les explicábamos cuál era la finalidad del estudio. Y decíamos, bueno, en esta primera pregunta van a poner ustedes la edad que tienen, ahí tiene que llenar de todas maneras. Entonces, prácticamente nosotros les estuvimos llenando y les explicando, ¿no? Paso a paso cómo tenían que llenar. Ahora revisen que todos los casilleritos estén llenos. Si les falta uno, márquenlo. Y total, que así lo hicimos. Ahora doblen su encuesta y la van a echar en esa caja que está al fondo. Muy felices de la vida, tranquilos. Y nos salieron resultados inesperados. Realmente es cuestión de pensar en el mecanismo que te ayude simplemente a mejorar la recolección de tus datos. Nunca habíamos hecho eso, pero estábamos con esa preocupación de cómo podemos hacer, porque lo que sentían esa como vergüenza de poner las cosas que ponían ahí, ¿no? De darse confidencialidad ahí a la vista. Entonces, de esa manera y con una encuesta doblada y como era una encuesta que no tenía nombre, excelente, todos ahí tranquilos, le echaban como cualquier cupón de sorteo. Y realmente fue muy buena esa encuesta que realizamos. Entonces, como digo, uno tiene que ir aprendiendo y viendo la mejor manera de que a uno le salgan bien las cosas. Ahora, había una pregunta del plan de análisis. ¿Cómo puedo hacer el plan de análisis para no tener errores? Bueno, eso de tener errores siempre van a haber. Acuérdense que no hay nada perfecto, pero uno tiene que tratar de disminuirlos. ¿Cómo se hace el plan de análisis? El plan de análisis, acuérdense que era algo que ya teníamos que tener previsto.
Y siguiendo, por ejemplo, lo que ustedes tienen en el texto, ¿no? Que decía, ¿cuál es la relación entre hipertensión y consumo de sal, ¿no? Y la hipótesis del excesivo consumo de sal en la dieta asociado a la hipertensión. Entonces, aquí tienen los objetivos de la encuesta, ¿no? De buscar la relación entre el consumo de sal y la hipertensión, la presión arterial. Pero además también era importante qué cosa. Saber, por ejemplo, la edad, la raza, ocupación, antecedentes familiares, de repente tiempo de enfermedad, varias cosas más, por eso el etcétera. Entonces, por lo tanto, los objetivos del estudio será pues recoger datos de presión arterial en todas sus categorías, en todas sus variaciones respecto a presión arterial, ¿no? Edad, tiempo de enfermedad, complicaciones, todo lo que podría ser importante ahí. Datos sobre el consumo de sal, ¿no? Cuántas veces al día come, si come, tiene costumbre de comer snacks o cosas saladas, pues bueno, todo lo concerniente a eso. Y datos demográficos como edad, sexo, raza. Entonces, si ya yo sé que voy a pedir eso, ¿cómo me imagino? ¿Cómo van a ser mis tablas? A mí me interesa dar las características de edad, sexo, raza, con las de presión arterial. Esto lo he puesto así, ¿por qué? Porque esto va a estar puesto en mi definición operacional, cómo he catalogado la presión, qué niveles hay, será niveles con números, será presión baja, normal y alta, ¿cómo será? Igual edad, sexo, bueno, sexo sí masculino, hombre y mujer, la raza, ocupación, y por ejemplo acá ya sé que voy a poner la característica versus presión arterial. También qué cosa me va a interesar, el consumo de sal con la presión arterial. Y así voy viendo todas las formas que quiero presentar mis variables. ¿Qué cosa más quiero presentar? De repente antecedentes familiares con presión arterial o tiempo de enfermedad con presión arterial. Es decir, todo lo que yo he planificado o pienso decir en mi investigación lo tengo que tratar de presentar previamente. Entonces, fíjense ustedes, si yo ya tengo mi definición operacional de presión arterial, de todas estas cosas, quiere decir que cuando recoja mi información, voy a tener estos mismos niveles de medición para que yo procese e inmediatamente pueda construir mis tablas con el paquete estadístico, sin mayor problema. Pero si yo, por ejemplo, no hago este ejercicio y digo, ay, no, pues la presión, pero de repente, por poner una exageración, ¿no? Pero de repente el tipo de vivienda también es importante y pongo tipo de vivienda, pero de repente la procedencia también es importante, pongo procedencia. Entonces voy sobrecargando mi instrumento y lógicamente voy a tener errores, después no voy a saber qué hacer, voy a estar codificando y trabajando más y después no voy a saber dónde colocar eso. Por eso es que lo que se quiere es tener todo previsto para no demorarme. Mucha gente no hace esto y entonces recoge la información que se le ocurre y después dice, y ahora siempre venían así generalmente, ¿no? Doctora, ayúdenos a hacer las tablas y los gráficos. Le digo, pero eso tiene que estar antes de que ustedes recojan la información. Antes, sí, le digo, eso tiene que ser antes para que ustedes recojan lo necesario para que ustedes puedan vaciar a sus tablas que ya están listas. No hemos hecho así, bueno, ayúdenme. Ah, bueno, pues uno trataba de rescatar y cuando rescatábamos, y miren, todo lo que han preguntado y eso, es que no sabíamos, claro, ¿no? Entonces, cuando no hay, se tiende siempre a hacer un exceso de recolección de información. No se recoge lo preciso, sino se recoge más. Inclusive se recoge de manera que a veces no se necesita. Yo voy a presentar, por decir la edad, niño, adulto y adulto mayor, y sin embargo estoy poniendo edades, todo, y a la hora de correr la frecuencia y todo, hay más probabilidades de error cuando yo puedo poner ahí, por ejemplo, rangos de edad para que marquen adulto joven, niño, o sea, para que se equivoquen menos, ¿no? Entonces, es importante que yo tenga hecho mi plan de análisis. Para lo de variables, contar y medir, distribución de las diferencias de las escalas, variable cualitativa como para cuantitativa. Ahora vamos a ir viendo las presentaciones y vamos aclarando ahí. Bueno, el concepto de variable. Ojo, desde el punto de vista estadístico, variable cualitativa o categórica y variable cuantitativa o numérica, que puede ser discreta o discontinua y continua. Por favor, esto es desde el punto de vista estadístico, que es lo que yo siempre les preguntaré en este curso. Variable cualitativa y variable cuantitativa. Acá, por ejemplo, contar y medir. Dice medir, inmediatamente la asociamos con un número y esto es correcto cuando la característica que vamos a estudiar se obtiene mediante un instrumento de medición específico para la variable.
Por ejemplo, la talla, usamos un tallímetro o un centímetro, o para el peso, la balanza. En el caso de contar la característica que vamos a estudiar, o sea que fíjense, si nosotros podemos medir, excelente. Si no podemos medir, simplemente clasificamos y contamos, ¿no? Entonces, no sabía yo en cuál era la dificultad, porque si no se puede, por ejemplo, el sexo yo no puedo medir, no tengo un instrumento específico para ver cuánto de mujer o cuánto de hombre, entonces simplemente digo, ese es hombre, ese es mujer, cuento cuántos hombres hay. Ahora, ¿qué quiere decir el contar? El contar no es como un proceso aparte, el contar viene a generar ¿qué cosa? Solamente la frecuencia. El contar me va a generar la frecuencia. Tantos hombres hay, tantas mujeres hay. Entonces, el conteo me va a dar la frecuencia con que se presenta esta característica, ¿no? Después quizás se genere alguna pregunta, no sé, porque no veía mayor problema en estos conceptos. La cuantitativa, discreta o discontinua, que toma siempre valores enteros. Número de camas hospitalarias, número de médicos. Siempre es número de personas. Entonces, tiene que ser, ¿no? Número de goles por partido. No puedo decir medio gol. Número de respiraciones por minuto. ¿Tiene 1.5 respiraciones? No. Entonces, hay cosas que por su naturaleza tienen que ser enteros, ¿no es cierto? Número de médicos por servicio. 1, 2, 3, 4. Sean bajitos, sean altos, igual es un médico, ¿no? Igual, número de hijos por familia. Así sea un bebé, se cuenta como un hijo, no va a decir 4.5 porque hay un bebito, ¿no? Entonces, siempre van a ser números enteros y en cambio los otros van a ser valores que pueden encontrarse en cualquiera de los números reales. Y ahora fíjense una cosa, acá hay un detalle importante. El hecho de que la persona mida, ¿qué le digo? Fracciones, también puede que, o en el caso de la cuantitativa continua, de repente puede tener números enteros o puede tener números fraccionados, pero si no quiero, no necesariamente tengo que usar la fracción, puedo considerarlo como un número entero. Y no va a pasar nada, porque ese es el número que va a estar ¿cómo se llama? En el conjunto de números reales, ¿no? Hay números enteros y números fraccionados. El hecho de que una escala sea fraccionada no quiere decir, es cuando yo voy a comprar una tela, 2 metros de tela. El hecho de que me lo midan con el centímetro no quiere decir que yo tengo que comprar 2 metros 20, 2 metros 30, necesariamente. Yo quiero comprar 2 metros y compro 2 metros. También puede que quiera comprar 2 metros 30 y puedo comprar 2 metros 30 o 1,80 m. O sea que no hay obligación de usar exactamente las fracciones porque tengas un instrumento que viene más fraccionado, ¿no? En cuanto a las escalas de medición, existen 4 escalas. Acá me gusta que siempre tengan definido qué es la escala y qué es la variable, ¿no? Algunos libros hablan de escala, de variable nominal, variable ordinal, porque le juntan ya, ¿no? La variable y la escala que vamos a usar para esa variable. Pero es mejor, hay veces que ven a mí que es cualitativa y que están usando una escala nominal, porque de repente dicen una variable nominal, pero ha sido de repente una variable cuantitativa que la están usando como con escala nominal, ¿no? Pero en esencia la variable es cuantitativa continua. Acá están las 4 escalas. La más básica es la nominal, que solamente nombra, esta ordena, esta ya quiere hacer una medición más exacta de distancias equivalentes, y esta es la que ya tiene el cero real y que es real, pues, ¿no? El dato que se obtiene. Bueno, acá está la escala de razón y la de intervalo. La de intervalo dice, esta escala no solo nomina y ordena, sino que establece distancias, es decir, que permite medir. El cero de la escala de intervalo es arbitrario o convencional, es decir, yo tengo un punto de partida y a ese punto de partida le pongo un cero. Pero este cero no indica la ausencia del fenómeno estudiado. Por ejemplo, en la variable temperatura, el valor cero de la escala centígrada y Fahrenheit no indican la ausencia del fenómeno, sino que se han tomado como puntos de partida la relación con determinados fenómenos físicos. Por ejemplo, 0 grados de la escala centígrada con la solidificación del agua, ¿no? El hielo. Pero acá tenemos nosotros las escalas, por ejemplo, el cero absoluto solamente hay en la escala de Kelvin. En la Fahrenheit Celsius, ¿no? El cero coincide con un fenómeno físico, pero no porque sea un cero real. En la Kelvin sí.
hay una que habla no sé a cuántas presiones y todo lo demás, dice que es el cero de esa escala de Kelvin. Por ejemplo, también, ¿no? Las notas, siempre le pongo a los jóvenes, ¿no? Las notas, por ejemplo, que se obtienen en un examen. Si un alumno se saca 0, ¿qué quiere decir? Que no sabe absolutamente nada de estadística. Como siempre les bromeo, ¿no? Por lo menos conocen la E de la estadística, ¿no? Pero no es que tengan un 0 porque no saben nada. De repente ha sido piña y le preguntaban en el examen algo que no había estudiado, pero eso no quiere decir que no tengan el más leve conocimiento de estadística. O sea que es un 0 para tener una evaluación, un puntaje, porque esos son puntos, ¿no? De una evaluación. Entonces, ahí se ha puesto un 0 para tener un punto de partida, pero no porque no hay absolutamente nada que ver con la estadística, ¿no? Esa es una escala de intervalo. En cambio, cuando dicen 0 colesterol es porque no hay colesterol. 0 glucosa, no hay glucosa, ¿no? Entonces, casi todas las mediciones biológicas, cuando dicen 0, quiere decir que no hay rastros, que no existen, ¿no? A ver. Si me perdonan un segundo. ¿Aló? No, todavía estoy estudiando. ¿Tú terminaste? Ya. Ahorita dame 5 minutos. A tu correo. Luis Marcos. Luis Marcos. Sí. Ya, ok. Ya, chao, chao. Ya, la escala de razón dice, al igual que la anterior, esa escala también nomina, ordena, pero el 0 de esa escala es real. Esto quiere decir que el 0 indica la ausencia del fenómeno estudiado, como vimos en la escala de Kelvin. Entonces, miren, en uno es un 0 convencional, porque uno lo pone el 0 para tener un punto de partida, pero este es el real, porque aquí sí el 0 indica la ausencia del fenómeno. Acá se muestran los distintos tipos de escala. Después preguntaban qué significaban los números en la escala nominal o ordinal, ¿no? Por ejemplo, a veces uno pone sexo y es masculino y femenino, ¿no? Entonces, él está como 1 o está como 2, pero yo nunca voy a poder sacar promedio de esos valores. Igual también en una escala, por ejemplo, en una escala del 1 al 5, ¿no? Así como en esta. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no satisfactorio y 5 muy satisfactorio, indique la satisfacción de la compra del producto X. Entonces uno marca ahí 2 o 4, pero no quiere decir que yo al final voy a sacar un promedio de esto, porque realmente no estaría representando, porque esto finalmente es como funciona como una escala de Likert, en la cual es muy bajo, bajo, muy alto, cosas así, ¿no? Entonces, realmente en estas situaciones no podemos sacar ningún promedio, ninguna operación matemática, porque eso se ha probado esto en una escala ordinal y no se va a representar realmente el promedio. Después también decía que si se pueden usar los números decimales cuando se ponen así los intervalos de clase. Saben que estas son las clases, categorías o clases, y estos son los intervalos de clase. Entonces, acá se pueden poner decimales, por supuesto que se pueden poner decimales. Estos están funcionando como una escala de razón, y entonces ahí, en este 19, justamente tenemos la aproximación a la unidad entera, porque acá ya arranca con 20. O sea que en este 19 se van a encontrar hasta los 19,9999 al infinito, porque aquí ya arranca el número 20. Entonces, yo puedo trabajar con decimales acá e incluirlos en estos intervalos. Si se dan cuenta, nosotros en nuestras presentaciones de la literatura científica, nosotros no tenemos como tienen los ingenieros o la gente matemática que siempre ponen intervalos cerrados o abiertos, ¿no? Acá ponen su paréntesis, su corchete en cada uno, ni tampoco tanta fórmula matemática como ponen ahí su F sub I, H sub I en de su frecuencia acumulada, frecuencia relativa, y yo no soy exigente con eso porque nosotros en las publicaciones médicas ustedes verán que no se usa eso. Entonces hay que adaptarnos a eso de no estar poniendo corchete ni paréntesis porque nuestras publicaciones no tienen eso. Hay que aprender a movernos en el grupo que estamos, ¿no? Después decía, ¿cómo categorizo la variable ruido? La variable ruido
La puedo categorizar o usar una escala de medición como la nominal, con ruido y sin ruido. Depende de mi definición operacional. Puede ser un ordinal poco ruido, ruidoso y mucho ruido. O también puedo clasificarla de acuerdo al ruido a los decibeles, de 64 a 75, 76 a 85. A veces sabe que el oído tiene una tolerancia hasta de 85. Entonces, todo esto de acá ya sería un mayor ruido, ¿no? Pero puedo medir el ruido en decibeles y clasificarlo como una escala de razón. Entonces, no es que cómo clasifico, la definición operacional le dirá cómo es que tiene que medir el ruido, ¿no? Y si yo, por ejemplo, le digo en un examen, elíjame la escala de más alta medición o de más alto nivel de medición para la variable ruido, si le estoy diciendo la escala de más alto nivel de medición, usted inmediatamente me pondrá razón, pues, porque el ruido lo puedo medir en decibeles. No me va a decir nominal porque aquí nomás llego con ruido sin ruido, pero no es la de más alto nivel de medición. Acuérdense que hemos visto que las escalas, la de menor nivel de medición es la nominal, ordinal y van subiendo. Si yo le pregunto, ¿cuál es la de más alto nivel de medición? Voy viendo. Puede ser razón, puede ser intervalo, ordinal, nominal, ¿qué cosa puede ser? ¿No? Y entonces sería en ese caso la escala de razón. Ok, voy a, voy a parar un momento, les voy a dejar unos 5 minutos más porque vamos a organizarnos con Marta, ¿no? Un ratito. Espera un momentito porque voy a organizarme con ella para ver un detalle de la clase, por favor. Compañeros, si tienen consultas o preguntas, pueden dejarlas en el chat como han estado haciendo para que la doctora lo responda al final. El doctor está compartiendo su pantalla. ¿Ya deje de compartir? Sí, doctora, hace rato. Ya no se ve. Ya, ok.
Por favor, miren en el aula virtual se ha mandado un enlace para que puedan hacer el control de lectura. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. En el aula virtual hay un enlace que se les ha mandado un correo para que puedan ¿Todos ya están? ¿Ya lo tienen? ¿Todos tienen ya? ¿Han entrado todos al aula? Bueno, comiencen. Están desarrollando, ¿no? El control. Doctora, algunos no encuentran el link. Especifique, por favor, en qué parte se encuentra del aula virtual. En el correo, donde están por correo, les ha llegado el mensaje al correo. En la parte de arriba donde está el correo. Los correos que llegan. Notificaciones. Sí, tienen que empezar inmediatamente. Apenas les llega, tienen que empezar, no pueden estar esperando. Profesora, una consulta. ¿Cuántas preguntas son y hasta qué hora tenemos para resolverlo? 6, tienen 15 minutos. 6 preguntas nomás son. Gracias.
Compañeros, si alguien registra algún problema para contestar el formulario, el acceso, avise por favor. Si presentan algún problema para acceder al formulario. Teóricamente no debería haber ningún problema porque estamos mandándolo al correo. Sí, doctor, al parecer ya no hay inconvenientes con respecto al acceso. Ya estarán contestando los compañeros. Sí, el control. ¿Estás tomando tu agua? Sí, estoy tomando mi agua. No, me le dejan llevado a tirar nada más tren. Es que como estoy chupando caramelo por la garganta. Gracias.
Dime, ¿ya deben haber finalizado todo? Todavía. Que acaben los 15 minutos que usted mandó, doctora. Ya, sí, la mayoría ya está acabando el formulario. Doctora, una pregunta. La nota o el puntaje de este control, ¿cuándo la vamos a saber? Será en los días de la semana, porque la verdad que este fin de semana por lo menos no pienso dedicarme mucho a esto, porque sé que voy a hacer algo más familiar. Bien, doctora. Y con respecto a los deadlines que hay en el aula virtual sobre el llenado del foro, parece que el deadline va a ser el lunes, si no me equivoco, pero se había quedado, creo que iba a ser 3 días. No sé si se va a modificar o No, son cómo. 3 días antes de la teoría, que es el viernes. Por eso les he puesto fecha de lunes. Ah, claro, claro, pero creo que sería el martes, el deadline, si la clase va a ser viernes, Los viernes, 3 días antes sería jueves, martes, miércoles, martes. Son 3 días a partir del martes. sí, Porque si tú lo dejas hasta el martes en la noche, sería miércoles y jueves, 2 días, porque el viernes es a primera hora. Pero creo que vamos a reducir a una sola pregunta, porque la verdad que hay muchas preguntas duplicadas. O sea, sí, se están copiando preguntas, cambiando de grupo. Y al final es, como procesamos Marta y yo casi todo, inmediatamente saltan las preguntas que están estructuradas de la misma manera. Oye, creo que ya estamos en el plazo, ¿ah? Ya ahorita se va a cerrar todo. ya está bien, doctora, si el plazo vence, está bien, Ya no, por favor, diles que ya envíen de una vez todo, ¿ah? Si no vayan a haber problemas con que llegue sí, doctora, porque se ha comenzado unos minutos antes de las 11, ya estamos, son 11:12. sí, por favor, compañeros, apurarse en el llenado del formulario, ya va a acabar el Sí, porque si tiempo, no después no van a haber problemas con el ingreso del examen, porque está con un tiempo eso. sí, compañeros, por favor, llenarlo a prontitud. Son 6 preguntas nada más. Sí, doctora, algunos compañeros bueno, piden que se registre correo, ¿no? Tiene que ser necesariamente el institucional. Sí, porque si no hay institucional no pueden hacer nada, ni siquiera van a poder dar la prueba. Está restringido solamente para los correos de San Marcos. Ok, gracias, doctora. Por eso desde un comienzo a la delegada también le dije, todo correo de San Marcos. Sí, hemos notificado a los compañeros. Ya, entonces ahorita voy a ver cuánto. Ya tienen que estar todos, ¿sabes? Porque si no va a ser un problema esto. Mira, ha quedado pendiente algunos puntos, los tocaré ya en la siguiente clase porque ya desgraciadamente la hora nos ha ganado. Sí, doctora. Entonces voy a tener que manejar luego porque ya le toca al otro grupo también. Está bien, doctora. Ya, para la Voy otra a clase, manejar un poco mejor el tiempo. Lo que pasa es que acá a veces uno no calcula. podríamos iniciar la otra clase tal vez con las preguntas pendientes de esta. Podría ser, ¿no? Sí, ahorita solo hay Ya, ah, no hay problema, no hay problema. Voy a manejar. no, 3 preguntas que han quedado pendientes. Ya, ok, yo creo que ya deben haber Sí. Doctora, con respecto a la asistencia, ¿cómo está siendo tomada? ¿Por los mensajes que hemos los comentado? mensajes y también con el otro del attendance. Ah, ok. ¿Y los alumnos ya se pueden retirar? Ah, sí, los del primer grupo, claro, mejor los del primer grupo. Yo prefiero trabajar con ustedes en la siguiente clase esos puntos. Ya está bien. Entonces, compañeros, gracias por asistir. Ya pueden retirarse si ya han acabado su formulario.
para que entre el otro turno. Recuerden que Me parece que no han mandado todos los formularios, ¿ah? Están, bueno, como se juntan acá los de los de otro grupo también. Acá ahorita tengo 87 solamente. Deberían ser 90, faltan 3. Voy a preguntar a Marta cuántos son. sí, chicos, por favor, no olvidarse rellenar el formulario, que es obligatorio, su control de lectura. Y los que ya lo han realizado ya pueden pasar a retirarse para que entre el otro grupo. Ay, perdón, porque ¿sabes qué? ¿Cuántos alumnos has tenido tú hoy día? 48 alumnos en la primera. Yo he tenido 45, pero solamente hay 87 respuestas, ¿ah? Ya, está bien, está bien. Solamente quería saber para ver si estaban completos. Gracias. Doctora, una consulta. ¿El foro va a seguir funcionando? Porque tengo compañeros que me han notificado que la profesora, bueno, la doctora Martina ha mencionado que el foro tal vez ya no se va a utilizar. Sí, vamos a usar, pero para una pregunta. Ah, ya. Y va una pregunta y después vamos a organizar los trabajos grupales. Pero por lo menos una pregunta, nada más, y traten de ser preguntas relacionadas estrictamente con el meollo del tema que se trata, ¿no? Por ejemplo, tablas y gráficos, ya no dispersarse. Por ejemplo, acá, como tú has visto, inclusive se decía que no, que no es el objetivo del tema ese, pero del curso eso, pero sin embargo, se ha estado preguntando por estudios, por métodos cualitativos y cosas así, ¿no? Por eso también les he puesto el contenido para que chequeen qué temas son los que se van a tratar individualmente. Bueno, ahorita ya te abandono porque ya Sí, me tengo que... Oye, pero me quedo preocupada de que solamente han habido... Marta dice que ha tenido 48 alumnos en el primer grupo y ustedes son 45. Hemos tenido entonces 93 alumnos y sin embargo hay 87 solamente respuestas. O sea que ahí hay varios que se van a quedar sin nota, porque si Marta ha tenido 48 no pueden haber solamente 87 respuestas. Sí, yo voy a consultar el interno para ver si han tenido problemas o algo, pero... No, pero no, teóricamente no debió tener ningún problema nadie. Porque Sí, no me han notificado. se ha mandado al correo específicamente en el momento oportuno para que no haya problema de que no reciben correos reciben hasta en el celular, o sea que eso no... Sí, doctora, ya la nota quedará. Ya, ok, gracias, voy a entrar a la otra reunión. Hasta luego, doctora. Hasta luego.